Toqué el timbre de la casa de mi hija un domingo. Cuando regresé a la mía, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me acuerdo de que me senté en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza que ya se había enfriado, tratando de convencerme de que no había sido más que un malentendido. En ese momento, no sabía que 2 días después, cuando me llamara suplicando, le colgaría el teléfono. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal H2O Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para dejar lecciones sobre familia, sentimientos y valores humanos. Todos los personajes y sucesos son ilustrativos. Me llamo Camila Ramírez. Tengo 68 años. Esa mañana. Nada en mi plan me parecía imprudente. Me había entrenado durante años para ser cuidadosa. Esperaba a que me invitaran. Aprendí a mandar mensajes en lugar de llamar, a preguntar en vez de asumir. Hasta había estacionado el carro a la vuelta de la esquina, para no invadir su espacio ni dar la impresión de que esperaba algo. Solo iba a devolverle un platito de cerámica que se había dejado en mi casa la semana anterior. Lo llevaba envuelto en un trapo de cocina, apretado bajo el brazo como prueba de mis buenas intenciones. 5 minutos, me dije. Un intercambio rápido, una sonrisa educada, prueba de que respetaba las reglas que había aprendido a seguir. Me repetía que a las mamás se les permiten ciertas excepciones. Me repetía que no estaba cruzando ninguna línea. Pero cuando metí la llave en la puerta de mi casa, ya me sentía más chiquita que cuando salí. Lo que pasó en ese porche se me había metido calladito, sin palabras, enseñándome otra vez cuánto espacio me tocaba ocupar. Todavía no entendía lo silencioso que me dejaría ese camino de regreso, ni lo fuerte que sonaría el teléfono el martes. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que me viera. No sonrió. No se hizo a un lado. Su mano se quedó apoyada en el borde de la puerta, los dedos tensos, como si ya estuviera lista para cerrarla de nuevo. Otra vez no. Dijo, te dije que los domingos son para descansar. En su voz no había sorpresa, ni confusión, solo una certeza plana, como una frase que había repetido tantas veces que ya no le dolía. Solo venía a devolverte esto, dije, levantando el platito envuelto en el trapo. Te lo dejaste en mi casa. Ni siquiera bajó la mirada. Ese no es el punto, respondió. No puedes aparecer cuando se te antoje. Las palabras me golpearon antes que el tono. Aparecer, antojo, como si esto fuera un vicio que no había querido dejar. Pensé que sería rápido, dije. No quería molestar. Soltó un suspiro lento, apretado al final. El domingo es el único día que puedo respirar. Hoy no necesito interrupciones. Detrás de ella, la televisión murmuraba. Normal, continuó. Una vida ya en marcha. Al otro lado de la calle, vi cómo una vecina se detuvo un segundo y luego miró para otro lado. ¿Puedo volver otro día?, dije. Sí, contestó de inmediato. Hazlo, y la próxima vez. Espera a que yo te diga. Se inclinó. Me quitó el platito de las manos y retrocedió, recuperando el espacio entre nosotras. Lo siento, dije. No respondió. La puerta se cerró. No de un portazo, solo con decisión. Me di la vuelta sin esperar, sintiendo lo expuesta que quedaba mi espalda, sabiendo que explicarme solo habría empeorado las cosas. El silencio me siguió por las escaleras. Era lo único que todavía no me había quitado. Caminé en lugar de manejar, aunque mi carro estaba estacionado a la vuelta. Necesitaba el tiempo. Necesitaba que la distancia se estirara entre esa puerta y yo. El trapo de cocina seguía doblado en mis manos. No me había dado cuenta de lo fuerte que lo apretaba hasta que me empezaron a doler los dedos. Ella se quedó con el platito y me dejó la parte que nunca había importado. A media cuadra, alguien dijo mi nombre. Camila. Me volteé. Doña Rosa estaba del otro lado de la calle, con la manguera del jardín floja alrededor de la muñeca. Su sonrisa vaciló al ver mi cara. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Dije muy rápido. Solo un malentendido. Asintió, como hace la gente cuando huele que hay algo privado. Bueno,
Cuídate. Lo haré, respondí, pidiendo disculpas por costumbre. Aunque no me había acusado de nada, mientras seguía caminando, la voz de mi hija se repetía en mi cabeza. No tanto las palabras, sino la seguridad que traían, la facilidad con que cerró la puerta, como si este momento fuera parte de un patrón que ya había decidido. Me dije que estaba cansada, que los domingos le pesaban, que debía haberle mandado mensaje primero. Las explicaciones se acomodaban bonitas, conocidas y ensayadas. Luego algo cambió. Despacito. Reconocí la historia que me había contado durante años. Las llamadas cada vez más cortas, los planes pospuestos, luego olvidados, el alivio en su voz cuando aceptaba ayudarla, y la ausencia de ese alivio cuando solo quería verla. Nada de eso había parecido cruel por separado. Junto, formaba una figura que yo había estado evitando. Cerca de la esquina, mi celular vibró en el bolsillo. El pecho se me levantó antes de que pudiera detenerlo. Un recordatorio, lista del súper, nada más. Doblé el trapo más chiquito, más ordenado, como si el orden pudiera calmar algo dentro de mí, y seguí caminando. La disculpa que había ensayado tantas veces subió sola, esperando el próximo momento en que me dejaran usarla. No siempre fui tan cuidadosa. Hubo un tiempo en que ocupaba espacio sin pedir permiso. Cuando nació mi hija, la enfermera me la puso en los brazos y dijo, «Es fuerte». Me aferré a esa palabra como a una promesa. Fuerte significaba que estaría bien. Fuerte significaba que yo podría con lo que viniera. Su papá se fue cuando ella todavía cabía contra mi pecho sin esfuerzo. Se paró en la puerta con el abrigo puesto y dijo, «Tú podrás, siempre puedes». Asentí porque asentir era más fácil que desmoronarme. Desde ese día me volví eficiente. Aprendí a estirar el mandado. Aprendí qué cuentas podían esperar. Aprendí a sonreír en las juntas de la escuela después de dormir 4 horas. La gente me decía que era admirable. Decían, «No sé cómo le haces». Tomé esas palabras y las fui apilando dentro de mí, construyendo una versión que no pedía ayuda. Mi hija creció viendo a esa mujer, la que siempre estaba disponible, siempre capaz, siempre diciendo sí antes de que se lo pidieran. «Mamá, ¿me puedes recoger temprano?» «Claro», respondía, ya buscando las llaves. «Mamá, ¿te puedes quedar despierta conmigo?» «Aquí estoy». Le enseñé que el amor llegaba de inmediato, sin condiciones, sin espera. Hubo momentos en que me sentía orgullosa de lo que había construido. Verla graduarse, oír mi nombre en su discurso, saber que creía que yo podía arreglarlo todo. Ese orgullo pesaba, pero también el cansancio de nunca soltarme. En algún momento, dejé de ser una mujer que tenía una hija y me convertí en una mujer que existía para una. Cada decisión se achicó. Cada sueño se dobló más pequeño. Me dije que era temporal. Me dije que valía la pena. Ser necesitada se sentía como propósito. Estar disponible se sentía como amor. No noté cuando esas ideas se fundieron. No vi el costo hasta mucho después, cuando estar disponible ya no se apreciaba, solo se esperaba. Y cuando la mujer que había construido con tanto cuidado ya no parecía tener dónde pararse. El patrón no se anunció de golpe. Se coló despacito, disfrazado de estar ocupada. «¿Te puedo devolver la llamada?», decía mi hija. Tengo mucho encima. Casi nunca devolvía. Nuestras pláticas se encogieron a minutos, luego a saludos que parecían más obligación que cariño. Cuando intentaba alargarlas, suspiraba, no fuerte, apenas lo suficiente. «Mamá, ¿de veras tengo que colgar?» «Entiendo», decía yo. «Hablamos otro día». Otro día se volvió vago, luego raro. Las invitaciones también cambiaron, las cenas se posponían, las fiestas se reacomodaban. Oía, «Este mes está pesado» o «Vamos viendo cómo pinta». Dejé de marcar fechas en mi calendario. Dolía menos así. Pero cuando necesitaba algo, mi teléfono sonaba sin dudar. «¿Me puedes cuidar a los niños unas horas? ¿Me puedes traer algo? ¿Te puedes quedar esta noche?» No doy abasto con todo.
Nunca decía que no. Mi respuesta vivía en mi cuerpo antes de llegar a la boca. Claro, decía. Solo dime cuándo. Una vez, después de pasar toda una tarde ayudándola a ordenar un desmadre que había estado evitando semanas, miró su celular y dijo: no sé qué haría sin ti, ya medio de espaldas. Me llevé esa frase a casa como un halago, hasta que noté lo rápido que se evaporó al día siguiente. Hubo momentos más chiquitos también, mensajes dejados en visto, fotos de reuniones familiares a las que no me invitaron, subidas sin explicación. Cuando mencioné una, se rió. «Ay, eso fue de improviso. Ni hubieras querido venir», asentí, avergonzada de cuánto sí hubiera querido. El domingo en la puerta no salió de la nada. Fue simplemente la primera vez que la distancia habló en voz alta. Me senté esa noche en la mesa de la cocina, con el celular boca abajo, repasando los años al revés. Mientras más miraba, más claro se veía. No me estaba alejando con coraje, me estaba manejando, manteniéndome a una distancia cómoda, lo bastante cerca para ayudar, lo bastante lejos para no importar. Esa revelación se acomodó despacio, como el duelo, sin drama, no filosa, no explosiva, solo pesada. Cuando me levanté y apagué la luz, entendí algo que antes no estaba lista para aceptar. El amor, en esta versión, llegaba con condiciones, y yo las había estado cumpliendo tanto tiempo que ya no me reconocía sin ellas. El teléfono sonó a las 2 de la tarde del martes. Supe que era ella antes de mirar. Contesté al cuarto timbre. «Mamá», dijo jadeando. «Gracias a Dios. Te necesito ahorita». Su voz había cambiado. La dureza se había ido, sustituida por algo tembloroso. Me senté sin querer. «¿Qué pasó?», pregunté. «Son los niños», dijo. «Uno tiene fiebre que no baja y el otro se cayó en el parque. Hay sangre por todos lados. No puedo sola con esto». Lo sentí de inmediato. Ese jalón conocido, profundo y automático, como si mi cuerpo ya se hubiera parado y estuviera buscando el suéter. «¿Dónde estás?», pregunté. «En la casa», dijo. «Intenté llamarte antes, pero no contestaste. Rafael está atrapado en el trabajo. Dice que no puede salir. Te necesito, mamá, por favor, por favor». Esa palabra no la usaba mucho. Me apreté el pecho, sorprendida de lo rápido que latía el corazón. Las imágenes se apilaron sin permiso. Manitas, llanto. El sonido del pánico que conocía demasiado bien. «Puedo estar ahí en 20 minutos», casi dije. Pero el domingo seguía ahí, parado entre nosotras, su voz, su mirada hacia la calle, la puerta cerrándose con control, no con coraje. «Mamá», dijo otra vez. «¿Estás ahí?» «Sí», respondí. La garganta se me sentía apretada. «Te escucho». «Entonces ven», dijo. No sé qué más hacer. Miré la pared frente a mí, sin fijarme en nada en particular. Todos mis instintos gritaban. Todas las lecciones que le había enseñado subían, exigiendo obediencia. «No puedo», dije bajito. Hubo una pausa, corta, filosa. «¿Cómo que no puedes?», preguntó. «Quiero decir que no puedo ir ahorita», dije. «Tú dejaste claro el domingo que no debo aparecer si no me invitan». «Esto es diferente», soltó. «Esto es una emergencia». «Lo sé», dije. «Y lo siento, pero no puedo estar disponible solo cuando te conviene». Su respiración cambió. El enojo volvió, más fuerte esta vez. «Entonces esto es un castigo», dijo. «¿De veras lo estás haciendo?» «No», dije, con la voz temblando. «Esto es yo deteniéndome». Empezó a hablar otra vez, pero colgué antes de que terminara. Puse el teléfono con cuidado, como si se pudiera romper, y esperé a que cayera todo el peso de lo que acababa de hacer. En cuanto terminó la llamada, el silencio apretó más que cualquier grito. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura como si pudiera encenderse y deshacer lo que hice. El pulgar se me quedó encima de su nombre. Un toque y podía arreglarlo,
Podía disculparme. Podía volver a la versión de mí que facilitaba todo. No me moví. El teléfono sonó casi de inmediato otra vez. Lo miré en lugar de contestar. Su nombre llenaba la pantalla. Brillante y terco. Sabía las palabras que usaría sin escucharlas. Había aprendido esa voz hace mucho. El timbre paró. Luego volvió. Cada vez, el pecho se me apretaba más. Cada vez, me quedé donde estaba. Me levanté y caminé por la sala, con las manos temblando, sin saber dónde ponerlas. Las junté, las separé, como si pudiera apartar físicamente lo que sentía de lo que había hecho. Eres madre, me decía una voz adentro. Las mamás no dejan llamadas sin contestar. Otra voz vino después, más bajita, más firme. Las mamás tampoco existen solo para emergencias. El celular vibró con un mensaje. No lo abrí. Sabía lo suficiente para saber que no ayudaría. En la cocina, me serví un vaso de agua y lo dejé sin tocar. Me apoyé en la barra, respirando despacio, esperando que el pánico aflojara. La culpa llegó primero, pesada e inmediata. Se me enredó en el pecho y me costaba estar derecha. Me imaginé explicándome en voz alta, oyendo mis propias palabras, viendo cómo alguien se apartaba. No me sentía valiente, no me sentía justificada, no me sentía bien, me sentía quieta, cuando el teléfono por fin se cayó. El silencio no trajo alivio, trajo algo más frío, la certeza de que había cruzado una línea que no podía desandar, y que lo que viniera después me pediría algo distinto a todo lo que había practicado antes. Los mensajes llegaron primero. No los abrí, pero el celular se encendía lo suficiente para que entendiera el orden. Confusión, enojo, acusación, luego un silencio que parecía a propósito. A la mañana siguiente, llamó mi hermana. Todavía no había hablado con mi hija, pero no hacía falta. Está molesta, dijo con cuidado. Dice que no quisiste ayudarla. No quise que me mandaran llamar, dije. La firmeza en mi voz me sorprendió. Hubo una pausa. ¿Tú sabes cómo se pone cuando está presionada? Sí, dije. Por eso esto no es sencillo. En el súper, una vecina preguntó, ¿todo bien con los niños? La pregunta ya venía inclinada hacia una conclusión. Están bien, dije. Soy yo la que se está acomodando. Asintió educada, insegura, y siguió su camino. Los días que siguieron fueron callados. No tranquilos, solo callados. Llené las horas a propósito. Me inscribí a un taller de cerámica que siempre había considerado una tontería. La maestra, con las manos llenas de barro, dijo, no tienes que ser buena, solo tienes que aparecer. Y aparecí. Por las noches, comí cenas para una sin pedirle perdón a la silla vacía. Llamé a gente con la que no hablaba desde hacía años. Algunas llamadas no contestaron, otras sí. Cuando contestaron, las pláticas tropezaron al principio. Luego encontraron el paso. Una tarde, mi hija por fin mandó mensaje. No era disculpa, no era invitación, solo una línea. No puedo creer que hayas hecho eso. Lo leí una vez, luego otra. Escribí, yo sí puedo creerlo. Tenía que hacerlo. No hubo respuesta. La soledad se quedó, pero ya no exigía que yo desapareciera. Se sentó enfrente de mí, incómoda, pero honesta. En el espacio donde antes vivía la urgencia, algo más tranquilo empezó a formarse. No felicidad, todavía no. Solo una vida que ya no necesitaba permiso para seguir. Vino a mi departamento un jueves por la tarde, sin avisar. Eso solo ya me dijo que algo había cambiado. No se sentó de inmediato. Se quedó cerca de la puerta, brazos cruzados, como decidiendo si quedarse. No vine a pedirte perdón, dijo. Vine porque no puedo dejar de estar enojada. No te estoy pidiendo perdón, dije. Te estoy pidiendo que te sientes... Se sentó, despacio. Me hiciste quedar mal, dijo. Me hiciste sentir abandonada cuando más te necesitaba. Te escucho, dije. Pero tú también me cerraste la puerta en la cara y lo llamaste descanso. Apretó la mandíbula.
siempre haces que suene peor de lo que es. Antes sí, dije. Ya no. Me miró entonces, de verdad, como buscando la versión de mí que suavizaría el momento. Al no encontrarla, bajó la voz. Tengo miedo todo el tiempo, dijo. Siento que si no controlo todo, se desmorona. Y cuando tú apareces, me recuerda que no lo estoy manejando tan bien como finjo. Ese miedo sale como enojo, dije. Asintió una vez. Y tú, agregó, nunca me dejaste fallar. Siempre estabas ahí, arreglando, suavizando. Me hacía sentir que no podía respirar. Las palabras cayeron fuerte, pero eran sinceras. Confundí ayudar con amar, dije. No sabía retroceder sin desaparecer. El silencio se acomodó entre nosotras, espeso, pero real. No estoy lista para perdonarte, dijo. No te lo estoy pidiendo, dije. Y no voy a quitar mi límite. Exhaló, cortante y cansada. Entonces así va a ser ahora. Así empieza, dije. Con la verdad, aunque duela. Se levantó para irse. Se detuvo en la puerta. No te odio, dijo bajito. Solo no sé cómo estar cerca sin sentirme amenazada. Lo sé, dije. Y yo no sé cómo quererte sin perderme. Asintió una vez y se fue. La puerta se cerró suave esta vez. No con coraje, sino con el peso de algo inconcluso que por fin tenía nombre. Pasaron 3 meses antes de que volviera a tocar el timbre de mi hija. Esta vez, ella sabía que iba. Abrió la puerta y se hizo a un lado, sin suspiro, sin apretar la mandíbula. Pasa, dijo. Estamos comiendo. Entré despacio, no por miedo, sino porque estaba poniendo atención. Nos sentamos a la mesa como 2 personas aprendiendo un idioma nuevo. Me puedo quedar 1 hora, dije. Tengo planes después. Me miró sorprendida. Luego asintió. Está bien, a la mitad de la comida, dijo. Quería preguntarte si puedes cuidar a los niños el próximo fin de semana. Esperé. La pausa importaba. Puedo, dije. Pero solo si lo planeamos con tiempo, y no en domingo. Dudó. Luego dijo, está bien, puedo hacer eso. Esa palabra pesó más que cualquier perdón. Mi vida ya no giraba alrededor de esperar que se encendiera el celular. Ahora tenía rutina. Clases los martes, cenas con amigas los viernes, mañanas tranquilas que eran mías. Quererla ya no significaba deshacerme. Cerca del final de la comida, dijo bajito, te ves diferente. Lo estoy, dije. Aprendí que el amor sin respeto se vuelve resentimiento, y los límites no son castigo, son claridad. Asintió, asimilándolo. Cuando me levanté para irme, dijo, me da gusto que hayas venido. A mí también, dije, y lo decía en serio. Antes de salir, me volteé una vez más. Si esta historia te llega, tómate un momento para darle me gusta al video, suscribirte o dejar tu opinión en los comentarios. Nunca sabes quién necesita oír que está bien elegir la dignidad. Esa tarde, sentada sola con mi té, entendí la lección que había evadido toda la vida. Ser madre es un acto de amor. Ser mujer es un acto de responsabilidad contigo misma. Cuando las 2 se equilibran, ninguna desaparece. Ese domingo no se sintió como descanso porque nadie me necesitara. Se sintió como descanso porque por fin me necesité a mí misma tanto como a los demás.